también tengo derecho a enojarme. Hola, esto es Ni que fuera terapia. Somos 3 psicólogas hablando de la vida como le pasa a cualquiera, sin juicios, sin fórmulas, solo conversaciones reales con un cafecito en la mano. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Les ha pasado que intentan ser tan comprensivas con todo que a la final terminan aguantando todo lo que pasa? Y bueno, creo que es importante tener en cuenta que enojarse también es cuidarse. No todo el tiempo podemos estar calmados, no todo el tiempo podemos querer tranquilizarnos por las cosas que pasan, y enojarse es necesario. Claro, a veces de hecho evitamos enojarnos para justificar acciones de otros, para evitar el conflicto y en muchos casos para evitar la incomodidad que puede generar mi enojo en otras personas o el enojo de otros en mí porque no sé cómo manejar mis emociones. Claro. Y, no necesariamente que, sí, de por sí, no sé si será solo en el contexto latinoamericano, pero muy poquito se nos enseña en verdad como tal a manejar las emociones. Pero creo que el enojo es la que más se nos dificulta en general, porque no está permitida en ningún ámbito, pero sobre todo en la familia. O sea, cuando hay un niño pequeño, en este punto de crianza positiva, creo que es más posible que llegue tu niño llorando y lo consueles y lo abraces y está como que todo bien. Pero si de repente se enoja contigo, es como que a los papás incluso les parece una falta de respeto que se enoje. Entonces, apenas se enoja, o el niño o la niña, hay que apagarlo. O le gritan o le regañan o todo lo demás, pero creo que muy pocas veces se valida el enojo, y peor en el ámbito educativo tampoco. Entonces creo que por eso crecemos siendo como que muy incapaces de manejar específicamente esta emoción y a veces asusta. Entonces, por ejemplo, a mí me asusta sentirme enojada, no por lo que vaya a hacer, porque sé que no voy a hacer nada malo. O sea, honestamente, en las veces en las que peor me he enojado, sé que sí actúo razonablemente, pero es muy incómodo sentir el enojo en mí. Entonces no lo he aprendido a manejar. Más que manejarla, creo que no he aprendido a sentirla, a procesarla y nombrarla y dejarla estar. Entonces yo creo que de por sí se nos dificulta mucho este enojo por todas las consecuencias que hemos visto que pasa alrededor de nosotros en nuestra crianza. O sea, lo que significa el enojo con los demás. Creo que al enojo le asocian también muchas cosas negativas. Algo de lo que se habla mucho en terapia con las personas que tienen como una mala relación con el enojo es que si me enojo, que no sé de qué voy a ser capaz, no sé, yo manejo súper mal el enojo. Y es como que no, el enojo no siempre es una explosión, no es que le vas a lanzar una taza de café a alguien porque estás enojado así, el chancletazo. No, el enojo se puede expresar de diferentes formas. El problema, de hecho, no es el enojo. El problema es las formas en las que hemos visto o nos han dicho que se puede expresar el enojo. Nadie nos dice como que puedes estar enojado, hablar en tono alto y no es sinónimo de que vas a ser súper agresivo, vas a ofender a alguien, sino que nos asocian mucho, hasta se ve como que por ejemplo, en Intensamente Furia explotaba. Es como que lo único que sabemos del enojo, explotar. No se nos ha enseñado como qué otras caras tiene el enojo, de qué otras formas también puede verse. Uh-huh. Y justamente creo que también el enojo es una emoción muy natural, muy necesaria, porque también nos está dando la información de que algo que está ocurriendo, que estamos viviendo, pues no nos está gustando, o es injusto, o lo percibimos como negativo de alguna manera, o nos hace sentir incómodos. Entonces creo que también el poder entender que enojarse es una forma también de que mi mente, mi cuerpo me diga: esto no está saliendo bien, o esto te está haciendo sentir incómodo de alguna manera, ¿sí? También permita que yo pueda reaccionar de una forma funcional, pero a través de un límite, a través de expresar mi incomodidad, ¿no? Y poder, pues, informarle al otro que su accionar no me está gustando, no está siendo funcional. Entonces, algo que les había mencionado es justamente que a veces se castigan mucho las reacciones físicas del enojo. Sobre todo, no. Bueno, en mi caso, yo tengo, o me han dicho que yo me veo muy seria, ¿no? Entonces, como que si yo no estoy sonriendo, pues estoy enojada.
Ahora imagínate cuando estoy enojada. No, sí, lo sabes. Entonces mi expresión facial cambia un montón. Obviamente no es algo que yo pueda controlar todo el tiempo, porque no todo el tiempo tengo ganas de ser consciente de cómo me estoy viendo. O sea, también me canso. Y claro, el castigo ante la reacción de enojo también es una forma de hacerle sentir a uno que está mal reaccionar o que te veas de esa manera, ¿no? Exacto, y es una forma de invalidar mucho tu emoción, como que enojarse está mal, como tu expresión está mal. Incluso a veces mi expresión también es una forma de decirle al otro, o sea, acabas de decir algo que en serio y ya. Te voy a dar 2 segundos para que pienses, ¿no? Pero de forma sutil. Tu cara lo dice. No sé si ustedes les dijeron a sus mamás, pero era como que estaban enojadas y les decía, te voy a dar un rato para que te des cuenta de lo que estás diciendo. Okay. No. A mí nunca me dijeron Nunca eso. me di cuenta de lo que estaba diciendo. Es que eso es, cuando eres chiquito y te dicen eso, no es que tienes la reflexión que espera el adulto, solo dices, no sé qué hice, pero se enojó. Queda quieto. ¿Sabes que eso también asusta a lo final? Porque si no sabes qué hiciste, y esto es algo de lo que se habla mucho ahorita en crianza positiva, se tiene que explicar el por qué estoy regañando y de forma consciente, porque si de chiquito solo te dicen es que te portaste mal, eres un niño malo, te quedas como que, a ver, aguanta, ¿qué hice? ¿Qué de todo lo que hice fue mal? Entonces empiezas a generalizarlo y mucho. entonces imagínate también ya empieza una asociación entre la expresión de enojo del otro ante tu reacción, y obviamente cualquier persona que se enoje contigo te va a hacer sentir mal porque eres una persona mala. Sí, y ahí empiezas a luchar contra este enojo. Justo como decía Pati, la gente debería entender que nos enojamos para poner límites en algunas situaciones y que si no nos permitimos enojarnos, vamos a dejar que pasen y pasen cosas, porque claro, como no quiero que tú te incomodes, yo no me enojo por la pendejada que acabas de leer, diciendo de forma sutil, por lo que sea que hayas hecho. Es como que no, hay que ser cordiales, hay que ser amables todo el tiempo, y no, eso es hacerte daño a ti mismo. Sí, porque lo que yo siempre les digo a los pacientes es que el enojo es de las emociones que más nos defienden, como el miedo. O sea, si yo tengo apagado el enojo, es muy probable que no me defienda de cosas que me van a hacer daño o que potencialmente me van a hacer daño en algún momento, o que en este momento ya me están haciendo daño. Y que sí me ha pasado con algunos pacientes que tenían como que el enojo muy apagadito, y a veces estaban en situaciones que eran muy incómodas o que necesitaban hacer algo al respecto y no podían reaccionar bien. Entonces, claro, o sea, si te pones en un ejemplo feo, pero digamos que estás con, no sé, con un chico o una chica y no te deja salir de donde sea que estés. Entonces, si tú no reaccionas con enojo, no se lo van a tomar en serio. Porque una cosa es decirle, déjame salir, a que le mandes al diablo y digas, ¿me dejas salir ahorita? Entonces hay una reacción del otro, porque claro, o sea, las expresiones faciales y todo lo del enojo, a la final todas las emociones tienen una utilidad, que es que yo me dé cuenta que algo pasa, pero también que los otros vean que hay una reacción en mí. O sea, por lo que decía la Pati, no necesariamente a veces tengo que decirte estoy enojado por esto y esto, sino que automáticamente me ven la cara y los otros también entienden que algo pasa aquí. Entonces, todo tiene una función. Y creo que las personas también a veces creen que cuando hablamos de un mal manejo del enojo, automáticamente, claro, lo relacionan con que explotamos o somos groseros, pero no es así. O sea, un mal manejo del enojo a veces también significa que estás muy abajo. O sea, la media está aquí, puedes o ser muy explosivo o anular tu enojo, y las dos están súper mal, porque el enojo es un foquito ahí que se prende por algo y normalmente es para que te defiendas de algo. Yo les comparo mucho en terapia que las emociones vienen a nosotros tan espontáneamente como la sangre cuando nos cortamos. Cuando tú te hieres no dices, uy, voy a sangrar en 2 segundos, me aguanto la sangrada. Ajá. No, solo pasa porque es la reacción instantánea que debes tener. O sea, no nos gusta, pero es lo que tiene que pasar. Y lo mismo es con las emociones. No es que las emociones nosotros decimos forzamos que vengan. No, si las emociones se presentan es porque eso que está pasando te genera incomodidad, malestar, enojo, lo que sea. O sea, es espontáneo, nadie se fuerza a sentirse de determinada forma. Y justamente creo que también es importante aclarar que no estamos diciendo que sean violentos. Por favor, una cosa es entender mi enojo, saber por qué me estoy enojando y expresar ese enojo, y otra cosa es actuar de manera violenta ante lo que estoy sintiendo. Entonces, no les estamos dando permiso para que vayan a violentar a nadie. Sí, sí. Ay, sí, porque Es que sí pasa. Tergiversan lo que uno dice. Entonces,
aclaramos, no golpear a nadie, no insultar a nadie, Exacto. no maldecir a nadie. Yo le dije que usted me dijo que estaba bien. Yo no te dije esto. Yo hice lo que usted me dijo y eso. Te dije algo totalmente diferente, pero bueno. Cada quien escucha lo que quiere. Sí, es cierto. Pero bueno, aquí validamos emociones, no justificamos acciones. Ahora les cuento, en Datos Curiosos con Gaby, las investigaciones en regulación emocional muestran que las personas que reprimen constantemente su enojo tienden a tener un mayor riesgo en presentar síntomas de ansiedad, somatización, es decir, esos dolores de pancita inexplicables, y dificultades para poner límites. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es muy cierto porque me ha pasado. Empieza el dolor de panza. Tomando en cuenta eso que les menciono, que me dicen que tengo que, a veces es por mi expresión, entonces yo trato de cambiarlo porque me siento mal, porque el otro se incomoda con mi enojo cuando obviamente ya estoy entendiendo que su incomodidad es su culpa, no la mía. Entonces, obviamente en ese intentar como cambiar la idea de que está mal que me comporte o me exprese de esa manera, pues puede llegar a somatizarse de una forma muy desagradable. Algo que a mí me suele pasar mucho es que no me acuerdo cómo le sabe llamar a mi mamá. Esto te dio un yeyo. Ajá. Es palabra de abuelita de que tienes un dolor por ahí. Ajá, a causa de una emoción reprimida o muy intensa. Ajá. Entonces como que te dio un yeyo no me acuerdo, hay otro nombre, el colerín, eso. Entonces mi mamá me sabía decir eso, ¿no? Es que te dio colerín, porque cuando yo me enojo mucho y no logro la expresión, y a mí me duele mucho el estómago. Me duele horrible, horrible. O sea, y es como cuando te da la gastritis. Sí, es una Ajá, eso puede dar úlceras. Exactamente. Entonces empieza mucha angustia. Y incluso yo he visto dentro con pacientes como que pueden estar tan molestos y ahí empiezan a temblar. No sé si han visto eso, pero empiezan a temblar y es justamente de la frustración, ¿sí? De no poder manejar esa situación o de no saber cómo poder manejar lo que está pasando, y obviamente pues empiezan estas somatizaciones y son muy desagradables en realidad. Sí, porque creo que también la ansiedad viene porque como reprimes el enojo, no solucionas lo que está pasando y el problema se mantiene. Entonces, al no solucionarlo, también puede generar malestar a más largo plazo, que viene también siendo la ansiedad. Y que las somatizaciones de por sí se van a dar porque, o sea, estamos íntegramente nuestra mente y nuestro cuerpo juntos. Entonces, va a salir en algún momento, y es verdad que el estómago es muy emocional. Entonces, pero a veces no. Creo que el estómago es como que lo más común, pero sí siento que hay personas que ya somatizan a niveles súper catastróficos. Yo me acuerdo que mi papi es como yo. Supongo que yo lo aprendí de mi papi más bien. Y él no maneja el enojo para nada. O sea, él intenta no enojarse porque cuando se enoja horrible. Pero mi papi de verdad casi no se enoja. Y una vez se enojó tanto, que yo la verdad nunca le he preguntado a nadie cómo funciona, pero hubieron como unos 10 minutos que mi papi se le nubló la vista y no podía ver. Ajá, entonces, y no podía ver. Entonces nos quedamos como que... Pero, o sea, lo consideramos, dijimos, ¿será que le dio un derrame o algo parecido? Porque ya nos asustamos. Y era como que mis tías le estaban ayudando a cambiarse y todo para irse al doctor. Y como que en ese transcurso se calmó y se le quitó. Es que fíjate, tu papi lo llevó al enojo de la forma en la que justamente le decíamos, en vez de conocer su enojo, como a ver, ¿cómo me veo cuando me enojo? ¿Cómo lo manejo? Él le evitó tanto como por la idea de, es que si me enojo, todo explota. Que claro, nunca se dio el chance de conocer y decir como saludablemente, sin provocarme derrames, ¿cómo puedo enojarme? Entonces, sí, es que claro, imagínate, es una acumulación de enojo, porque al final creo que uno tiene que aprender a canalizar también la emoción. No está mal enojarse, como dijo Gaby, o sea, lo único que nosotros debemos quizás entender del aspecto de las emociones es que lo que sentimos no está mal, pero las reacciones que podemos tener pueden tener consecuencias un poquito malas posiblemente para nosotros o las demás personas. Entonces es allí donde tenemos que trabajar en realidad, porque no enojarme simplemente me va a decir, me molesta esto, me incomoda esto, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces ahí yo pongo en práctica mis súper mega estrategias que he aprendido en la vida o en terapia, en la terapia. y puedo manejar esa situación sin ignorar o decir está mal estar enojado, ¿no?
arregla la situación. Y se arregla la situación. Y vuelves a la Sí, pero claro, en el caso de tu papá es más o menos como lo que o sea, el decir que el enojo está mal, que él no debería enojarse, incluso él mismo, ¿no? Sí, se refuerza esa idea de que su enojo está mal porque se enoja mal, feo, pero en realidad no es que se enoja feo, es simplemente que no hay una buena estrategia para manejar eso que siente y prefiere reprimir hasta que explota. Claro, Eso nos pasa mucho a los hombres. O sea, creo que las chicas sí reprimimos también, pero reprimimos, literal, reprimimos y reprimimos y reprimimos y reprimimos, pero los hombres tienen estas explosiones de ira en los que golpean y hacen un montón de cosas y luego es como que otra vez se apaga. En cambio, las chicas es una represión. Creo que ya tiene que ver mucho con estereotipos. Sí, porque también se permite esas expresiones emocionales en ellos y nosotras para no. los hombres es más permitido. Para nosotros no, o sea, es muy raro decir como que una chica estaba tan enojada que luego le pegó a su compañera. O sea, sí ha pasado últimamente en el Ichimbía, pero Sí, no, qué horror. pero tal vez ahora con igualdad de género. No, pero antes no era como que tan, o sea, yo nunca he visto a una tía mía reaccionar como mi papi cuando se enoja, por ejemplo, pero a mi papi sí. Claro, cuando ves una mujer golpeando una pared, como que no, estoy enojada. No pasa. Sí, debe doler. Pero no son cosas que vemos. Y sabes que el problema también está en que no conocemos nuestras emociones. Una de las preguntas que yo les hago cuando hablamos de emociones es, ok, ¿cuáles son tus señales de alerta? ¿Cómo sabes físicamente y cognitivamente que te vas a enojar? No sé, solo pasa eso. A ver, hagamos conciencia, monitoreemos. Es que no se dan cuenta. Sí, es que nunca, como le reprimimos tanto, no nos damos el chance de conocer a nuestras emociones. De hecho, yo mismo que les pongo el espejo para que vean su cara, porque cambia la cara. Les digo, a ver, fíjate en tus manos. Cierras las manos. Me dicen, no, 3 minutos. No, sí cierro las manos. Ahora que lo ves como, ok, conoce tus emociones, o sea, fíjate cómo tu cuerpo cambia y fija cómo también tu pensamiento cambia, porque no es que solo viene el enojo y boom, ya explotamos, sino que empiezan ideas de no, esto no debería ser, esto sí debería. Ya hay señales que nos pueden ayudar a detectar las emociones y aprender a arreglar. Sí, justamente ponte, tomando en cuenta esto que tú mencionas, yo también les suelo enseñar de esta parte, pero yo les sé decir que para que un enojo llegue a 10, primero estuvo en 4, estuvo en 5, estuvo en 6. Entonces les digo, ¿hasta qué punto de tu escala del 1 al 10 para ti es manejable ese enojo? ¿Sí? Porque hay enojos que ya están en 8, en 9, en 10 y en realidad tú pierdes el control porque el nivel o la intensidad de la emoción es tan fuerte que tu cerebro o tu mente ya no te va a ayudar a racionalizar y decir, bueno, podrías calmarte y reaccionar. No, ese rato, si tienes que romper algo, lo vas a romper. Si vas a arrojar algo, lo vas a arrojar. Y eso pasó con una pacientita mía dentro de un proceso que manejamos terapéutico de pareja. Y claro, llegó un punto de tanta frustración por lo que su mente le decía en relación a un problema de la pareja, que ni siquiera fue algo que pasó en la mañana y explotó en la tarde. Eso pasó el lunes y explotó el jueves. Hubo tantos días para que se dé cuenta de lo que estaba pasando. Exactamente, entonces sabía que estaba molesta, pero no supo cómo manejar esto, ¿no? Que en el momento que llegó hubo una explosión de enojo muy intenso. Y como le decía, no es que tu emoción esté mal o lo que te haya hecho enojar sea lo malo. El problema es lo que genera esa explosión, ¿no? Porque ¿cómo reparas, yo qué sé, si tal vez violentas a tu pareja? O lo que dices. O lo que dices. En terapia de pareja. Llegas al enojo de 10, dices lo que el 10 te dijo, pero no lo que en un 1 de enojo pensaste, que era lo que sí querías resolver. Les cuento, tenemos otro dato importante. Dicen, un estudio de Journal of Behavioral Medicine señaló que quienes invalidan o reprimen su enojo tienen el riesgo de presión alta y enfermedades cardíacas. Tu papi. Así que el enojo, como bien, no solo es psicológico, también afecta físicamente. De hecho, sí. Una de las cosas que también afecta mucho son las neuralgias, que son las inflamaciones de nervios, que en casos súper grandes terminan generando parálisis facial. Sí, que parece una exageración de nuestra parte, pero es que en realidad
Las emociones son físicas. Sí, yo he venido con algo. Si he de haber tenido unos 2 que 3 consultantes que han venido con esa sensación, me va a dar parálisis, ¿no? Ajá, me dices que me está pasando esto. Y claro, y vamos trabajando un poquito con mindfulness, ejercicios de relajación, un proceso de psicoeducación emocional, reconocimiento, detectar detonantes. Y bueno, hay un montón de actividades que se van haciendo que hace que disminuya justamente este malestar que le lleva al punto en el que sí va a dar una parálisis y es muy intenso, o sea, es que ya llega el punto del susto, ¿no? Por eso es que yo en algún momento les había dicho a ustedes, qué bonito sería que los pacientes lleguen a consulta, no cuando ya todo está jodido. O sea, así como que... No tiene arreglo todavía. Rápido. Sí, es como que... ¿Sabe qué? Estoy en la miércoles, no sé qué, y... Ayúdeme. Y entonces... Okay. En realidad se supone, esto lo había leído un tiempo atrás, que el promedio de tiempo que le toma a una persona la decisión de ir al psicólogo es de 7 años. Dios mío. Ajá, es como que, digamos que tú a los 17 años tú dijiste, tal vez debo ir al psicólogo. A tus 25 lo haces. Datos random con Gaby. Datos random. Te toma full tiempo concretar la decisión de ir al psicólogo porque estás como, no, sí lo logro. Cuando ya estás fregado es como, uy, no lo logré. Ya momento de... Con el tiempo. Sí, sería bastante bueno. O sea, es que es lo que dice Pati. A ver, nosotros les enseñamos regulación emocional en todos los niveles de la emoción, desde el 0 hasta el 10 de intensidad. Pero ¿cómo quieren que hagamos milagros cuando ya esté en el 10? O sea, ya es la explosión inminente. Y tienes que conocerte desde, ok, mi enojo en un 1 se me frunce el ceño. Ahí aún es trabajable. Mi enojo en un 4 se me frunce el ceño, hice puño. Todavía lo puedo manejar. Pero cuando ya es súper alto ya es... Ya, no, la difícil. terapia sale del chat. Es más o menos como cuando la gente se frustra o se pone muy mal con lo que hizo estando borracho en un nivel en el que ni siquiera se acuerdan. Entonces, no, es imposible que nosotros le pidamos a un borracho que actúe de cierta manera porque no está en un nivel de conciencia de decir, esto aprendí en terapia. O sea, no pasa. Yo no lo hago con niveles, sino lo hago como con el semáforo de verde, amarillo y rojo. El rojo está perdido. O sea, en el rojo no hay nada que puedas hacer, pero sí te puedes dar cuenta antes. Yo, lo he aplicado conmigo misma y es mejor cuando uno se conoce físicamente, porque ya te das cuenta que algo está ahí sonando, temblando y es como que, ok, ¿qué pasó? A mí me pasó una vez, no me acuerdo hace cuándo fue, creo que fue hace un mes, que yo estaba de la vida y luego empecé a sentir como taquicardia. Y dije, me siento como enojadita, pero no me acuerdo por qué. Y es que estaba haciendo algo y era como, pero ¿por qué estoy enojada? Y luego hice como que retroceso de la última hora y dije, por ese mensaje me enojé. Entonces fue como que, ok, ¿qué te enoja? Y fue como que, ok, ya. Como que arreglé toda la situación. Pero claro, mi cuerpo sí me lo avisó con la taquicardia. Y yo sí decía, algo me pasa. Es que sí se siente. Yo siento mi enojo como pesadez. De verdad siento mi cuerpo más pesado. Digo, ¿por qué estoy más pesado de lo común? Claro, y ahí noto, es que me enojé. La postura de los brazos, creo que yo cruzo mucho los brazos y los siento tensos cuando estoy enojada. Entonces ya se viene esa tensión en mi cuerpo. Digo, no, ya me enojé. Y lo mismo, retroceder, a ver, ¿qué me enojó y por qué me enojó esto? Porque también no solo es la idea de, ok, te enojaste, pero ¿por qué te enojaste? Sí, hay que echarle un poquito de cabeza a la idea de, ¿qué de esta situación me enojó? ¿Qué es el enojo? O sea, ¿por qué esto es molesto? Porque... Es que yo creo que a veces cuando estamos acostumbradas a reprimir el enojo, pasa. O sea, literal es como que solo pasó, no le pusiste ni cabeza a la situación, sino que ya te empiezas a sentir cuando ya haces el ejercicio de saber cómo se siente tu enojo y es como que, a ver, retroceso. Rebominando el día, ¿qué fue lo que me hizo enojar? Pero ya es como un ejercicio ya después de haber recibido terapia que tú entiendes, algo está pasando, lo tengo que arreglar, porque si no luego, al menos en mí, luego se va tornando ansiedad. Entonces sí es como que necesito pararme, ver qué me enojó, etcétera, etcétera. Ahora, ya que hablamos mucho de términos técnicos, lo vamos a llevar a la vida diaria. No, mentira. Ahora cuéntenme, chicas, unas experiencias personales o en clínica de justamente esta mala relación con el enojo. A mí me pasó algo recién, verán. O sea, no a mí, sino a una de mis pacientitas, a alguien que se llama como yo, no, mentira, no. Y yo creo que es justo lo que decía la Pati hace un ratito de cuando te castigan mucho, no necesariamente con castigos, ¿no? Pero te regañan mucho y no entiendes muy bien qué exactamente estuvo mal, o a veces te castigan por cosas que no tienen sentido, empiezas a sentirte inadecuado con esta emoción socialmente. Entonces, de verdad no quieres
piensas que cualquier cosa que tú digas que probablemente no le guste al otro está mal. Y lo anulas y lo anulas. Entonces, claro, tengo esta pacientita que llega un punto en el que no dice nada de lo que le molesta a nadie. Y obviamente hay problemas. Entonces ella ha optado por resolver ella solita los problemas. Solita, exacto. Entonces, un ejemplo. Que, por ejemplo, no le gusta decir que cosas andan mal en el trabajo. Pero es como que entre los compañeros de trabajo se comunican como que está mal, y luego eso es como que llega a los jefes de lo que ellos están comentando que probablemente está mal. Entonces como que, bueno, entonces tratan el problema. Entonces, ella aparentemente dice que no he tenido una consecuencia por quedarme callada, porque mira maneras en las que no tiene que confrontar en que se solucione el problema. Y no solo con eso, sino con otras cosas más. Pero claro, eso no va a funcionar para siempre. Y aparte qué cansado, o sea, qué cansado tener que resolver el mundo en vez de decir como que esto está saliendo mal. O sea, exacto. Súper cansado. Y con ella, o sea, ni siquiera es como tal solo el enojo, sino cualquier cosa, o sea, o tristeza o algo, cualquier cosa que piense que genera malestar, no lo habla. Entonces, y claro, ¿y por qué llegó? Fue porque explotó, y no explotó de mala manera, sino que colapsó llorando con ataque de ansiedad en el trabajo. No sabía ni siquiera qué le pasaba, pero es por esta acumulación de un montón de cosas que han estado ahí y que nunca habla. O sea, no es solo en el trabajo. No habla ni con su pareja, no habla ni con su familia, no habla. O sea, no hay problemas y si hay un problema, ella lo soluciona. Es que tiene que hacerse cargo de todo y quiere controlar lo incontrolable, que es súper agotador. Exacto. Y que claro, llega un punto de que tú dices es muy cansado porque a la final la única solución ante algo que hace una persona que no me gusta a mí, la única solución va a ser que yo me aguante. O que yo haga lo que él no está haciendo. Entonces es muy cansado y es muy estresante, es muy, muy agotador. Yo me acuerdo, yo tenía una paciente hace un tiempo que mi paciente tenía pésima relación con el enojo. Nunca se enojaba, no importa lo que le hicieran, nunca se enojaba. Y bueno, llegó a terapia porque su pareja la engañó. Entonces tenía este conflicto, no de el engaño, tenía este conflicto de ¿debería enojarme porque me acaban de engañar? Que claro, para nosotras suena lógico, como obvio, si te engañaron, pues ¿cómo no te vas a enojar? Es algo que te molesta, pero ella se envasaba mucho en él, pero es que voy a generar incomodidad. Mi enojo por algo terrible que hizo su pareja no debería existir porque le voy a generar incomodidad, lo voy a poner mal, entonces no me enojo. Y creo que mientras hablábamos en las terapias, me contaba que obviamente como ella no se enojó a lo largo de la relación, no puso límites. Que llevó a esta persona que el enojo sí le dijera como, o sea, sí te engañé y estuvo mal, pero no lo dejó de hacer. Le siguió engañando, seguía en contacto con esta persona, supuestamente quería volver a mantener la relación, pero como no hubo un límite claro de parte de mi consultante, la otra persona entendía como, ok, no se enoja, no le molesta, es permitido. Y claro, ella no se daba cuenta, bueno, tratamos de hablarlo, abandonó su proceso también porque era cuestionar un poquito de creencias que ella había tenido durante mucho tiempo, el explicarle, mira, tu enojo está súper bien. No te digo que con esto le vas a lanzar una silla, no, pero sí que te permitas estar enojado. Se lo merecía, pero no justificamos acciones. Pero claro, ella se reprimió mucho el tema de poder decir lo que de verdad necesitaba, lo que le molestaba de la relación, porque justificaba todo con la idea de es que el enojo es malo, es que a mí me enseñaron que no me tengo que enojar, entonces no me voy a enojar, me hagan lo que me hagan. Y claro, es darle una carta abierta a la otra persona, tú haz lo que quieras. Ajá. Sí, justamente, en cambio, en mi caso, uno de mis consultantes se enoja. Entiende que está enojado por una situación, pero evita el hablar de eso o poner los límites, ¿no? Y es justamente por esta idea de que si lo hace va a generar más problema. Okay. ¿Sí? Entonces es como no, o sea, me molesta, yo sé que eso está mal, pero allá ellos. No me importa, allá ellos, y luego yo tengo que estar tranquilo porque solo a mí me incomode y ya. Entonces también es un poquito del hecho de que entendemos que estamos enojados, maravilloso, perfecto,
pero hay una causa o hay situaciones específicas que están generando ese malestar y que en realidad el malestar dejaría de estar si hablamos con los involucrados y colocamos los límites y expresamos lo que incomoda o tomamos distancia, no sé, alguna cosa, o accionamos, ¿no? Entonces es como que también esta idea de que me molesta, pero no quiero generar más conflicto. Sí, es que este es el lío de la exteriorización del enojo, porque hasta hay gente que, ok, me enojo, pero me enojo para mí. Que el resto no sepa que estoy enojado, porque qué van a decir, cómo van a reaccionar, se van a asustar. Y no, de verdad está bien exteriorizar tus emociones, porque también el enojo es una emoción que se causa mucho de afuera, de que el otro te hizo algo. Entonces, si no le dices al otro, oye, como que está mal lo que haces, no va a cambiar. Yo creo que también hay porque a veces me han dicho las consultantes, sobre todo las consultantes es que ¿para qué le digo? ¿Para qué muestro el enojo? Y yo como para solucionar lo que pasa, sí, pero él no va a cambiar. Tal vez deberías reconsiderar esa relación. Pero sí, es como esta indefensión de no tiene sentido porque igual no va a cambiar. Y sí llega un punto en el que en realidad poco a poco empiezan a comunicar las cosas y obviamente hay cosas que no cambian y pues ahí ya entramos al punto de poner límites, de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero creo que también te ponen un punto un poco triste en el de decir, si yo lo expreso y pido y no cambia, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo que pasa es que se va reprimiendo, lo vas guardando y en realidad sale a través de lo que hablábamos, un poco de agresividad pasiva, distanciamiento emocional, y eso hace que las relaciones vayan en el tiempo. ¿Sabes qué? Justo recién me salió un clip de esta serie En Terapia, de esta serie argentina, y el niño le preguntaba al terapeuta, le decía, pero ¿de qué me sirve decirle al resto lo que siento? Porque no van a cambiar, justo lo que tú decías. Y el terapeuta le decía, pero si ellos saben lo que tú sientes, tienen la opción de cambiar, porque tú ya expresaste lo que necesitas. Si te quedas callado, esa opción no existe, porque ellos no saben lo que necesitan. Sí, es cierto, la consecuencia puede ser que no cambien, que va a ser muy feo, pero también hay una posibilidad de que, ok, por empatía hacia ti, por cariño hacia ti, escuchan lo que necesitas y cambien. Pero si tú decides callarte, eso nunca va a pasar. O sea, realmente no va a haber nada diferente. Y es claro lo que le decía, el niño decía como, ok, voy a expresar mi enojo a mis papás, y después hablaba y sí había un cambio. O sea, porque ya había una incomodidad en los papás de chuta, tal vez no somos los mejores, ¿no? Y ya se generó el cambio. Pero desde generar la incomodidad de hablar de lo que sientes, desde demostrar tu enojo. Pero asociamos mucho la idea de mientras más calladitos, mejor. No pasa nada. Si nos callamos, nada cambia. Es que también hay que entender que los demás no son adivinos, ¿no? O sea, yo me carcomo por dentro y todo lo demás, pero si yo no expreso mi comodidad para los demás, o sea, yo siempre lo digo así, no existe. O sea, si yo no digo, mira, esto me molesta, para el otro no existe. O sea, si yo estoy contigo y tú no me dices que esto te molesta, para mí no existe. Es que entonces, ¿qué voy a hacer? Exacto, porque cada uno interpreta su mundo a su manera. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? A mí me molesta que mi pareja dejara los pantalones, o sea, sacaba los pantalones y los dejaba ahí en el suelo. Entonces eso empieza a ser muy molesto, me enoja, y es convivencia. Entonces en la convivencia tenemos que modificar algunas cosas. Entonces fue como que me aguanté y dije, ya se ha de dar cuenta que se ve feo que el pantalón se quede ahí. Pues no se dio cuenta. Entonces, claro, ya me molesté mucho. Obviamente dije, no voy a gritar, no voy a explotar, porque al final la explosión no va a generar el cambio, sino la información que yo le dé sobre lo que me está incomodando. Le tomé una foto y le mandé. Y le dije, amor, últimamente estamos dejando mucho los pantalones aquí y no se ve bonito y me está generando ya mucha incomodidad, ¿no? Y de ahí lo que me respondió fue, discúlpame, amor, no me había dado cuenta, ¿no?, que dejo así las cosas. Voy a tenerlo más presente para no hacerlo. Y dejó de hacerlo. Sí. Entonces hubo una expresión de mi malestar, pero no a través de una explosión. Lo que generó, obviamente, una respuesta. No significa que todas las respuestas van a ser como estas, porque él podría haberme dicho, recógelo, tú. ¿Te molesta tu
O, exacto. Entonces eso iba a ocasionar otro tipo de reacción en mí. Pero en este caso pudimos hacerlo. Y creo que lo importante es poder ver, ok, si lo transmito, recibo esta devolución, va a funcionar. Pero si lo transmito y me dice, hazlo tú porque a ti te incomoda, ya eso va a recibir otra respuesta de mi parte. La apatía enojada se activa. Porque las personas que intentan, como en este ejemplo de mi pacientita que les decía, solucionar por su lado, literal ella lo que hubiera hecho todos los días es que parte de su rutina era recoger el pantalón de su pareja. Y claro, o sea, si nos ponemos en el plan hipotético de su pareja, no hay ningún problema, porque yo saco la ropa y la dejo donde sea y mágicamente en la tarde ya no está ahí. Entonces no hay una incomodidad, de hecho todo está maravilloso. Ajá, ¿para qué cambiar? Claro, es que si tú no percibes una incomodidad, no tienes tampoco para qué cambiar, tu vida está bien. Y es bien chistoso porque luego llegan 10 años después a terapia. No, mentira, pero ha pasado mucho en terapia. Sí, súper resentidos, como no, es que a mí siempre me tocó hacer todo, siempre. Y es como, pero ¿por qué no lo comunicaste? Es que no querías la pelea. Entonces, verás, si tu pareja, o sea, es que yo trato a veces de que lo visualicen desde el otro lado, digo como, a ver, visualízalo así. Tú llegas a la casa, tu pareja hace todo, no te reclama. Qué linda vida, ¿por qué vas a cambiar? O sea, yo... Qué matrimonio. Ajá, qué lindo, qué matrimonio tan feliz. De hecho, sí, justamente inclusive un consultante me decía recién la anterior semana, me decía, pero es que yo llegaba a la casa y ella no peleaba conmigo, no me decía nada. Yo pensé que estábamos bien, no entendí por qué la pareja terminó. Y yo, verás, tal vez porque ella no te expresó lo que estaba de verdad pasando. Y claro, él me decía súper sorprendido, para mí era el mejor momento de la pareja. Sí pasa. Y aquí lo peor es que la persona que se hace cargo de todo esto para no tener peleas es la que termina resentida con el otro, y el otro en realidad culpa no tiene. Pero creo que también es importante ver desde los dos puntos, ¿no? Porque también creo que la persona que deja de expresar también puede dejar de expresar por la reacción del otro. Depende, claro. Entonces, si al otro le incomoda mi enojo, si al otro le incomoda mi expresión de emociones, yo voy a dejar de hacerlo, y eso se va guardando y eso se genera resentimiento, y ahí lo que hablábamos, pues ya deja de importar, ya llega el punto, la distancia, y va a llegar un punto en el que eso va a explotar, ¡pum! Y se acabó. Sí, pero es mejor que explote en sus momentos, o sea, que explote, que tengas la pelea al rato que tienes que tener la pelea, que se dialogue el momento que tienes que tener, a que lo acumules y explotes, porque... Sí, pero para eso primero tienes que ver de verdad cómo reacciona esta persona, porque hay personas que nunca tienen este conflicto con las parejas. Es verdad que la Pati lo dice, ¿no? O sea, si es que ya lo intento y tengo esta reacción fea, obviamente va a anular también mis ganas de, pero si yo jamás lo hice, pues obviamente no me puedo resentir con alguien a quien jamás le dije que lo que hacía estaba mal. O sea, yo solita me estoy cargando todo. Sí, también hay que quitarnos el miedo a el... Justo yo hablaba con Pati esto antes de grabar. Tenemos una idea muy marcada que el hecho de que yo esté enojado contigo es que ya no te quiero. Y no es así, no funciona. O sea, tú puedes querer mucho a alguien e igual te puede incomodar las cosas. Puedes quererlo y odiarlo. No. Sí, puede caer muy mal. Sí, pasa. Sí, porque hay cosas que tu pareja va a hacer que no estás tan de acuerdo. Y no porque... Y a veces tenemos este miedo a no, ya se enojó conmigo, entonces ya me va a dejar de querer. Sí, incluso con la familia, con los amigos. Creo que es importante el hecho de que vean que estás enojado y que los otros se pueden enojar. Y que no es una falta de amor. Sí, bueno, entonces desen permiso para enojarse, aprendan a expresar bien su enojo, no exploten a lo loco, tampoco sean violentos, y bueno, Siempre vayan a terapia. El enojo está bien, tienen que solucionarlo. Lo que pasó, no el enojo, o sea, la emoción siempre va a estar bien, pero tienen que ver qué es lo que pasó para atender lo que prendió su enojo. Sí, si les asusta sus reacciones de enojo, entiendan que lo que pasa es que no conocen a su enojo. O sea, ustedes solo conocen, como les decíamos con Pati, o como decía Karen, el rojo, cuando el semáforo ya está en rojo, cuando su emoción ya llegó al 10, pero antes de eso tuvieron que pasar etapas. Conozcan a su enojo desde el comienzo, desde las señales físicas, desde los pensamientos, que el enojo no solo es la explosión, sino el enojo son muchas otras cosas. Conózcanlo desde antes y van a evitar llegar a ese 10. Y si sienten que nunca se enojan, también vayan a terapia. Sí, no es normal. Sí, no es normal. Bueno, eso sería todo. Gracias, bye. Chao.